Suman y siguen los casos reportados de meningitis en instituciones educativas del país. Hasta el momento son 12 los casos confirmados y 1 en evaluación. Autoridades del Ministerio de Educación piden a los padres que enseñen a sus hijos que deben mantener las medidas higiénicas de prevención todo el tiempo y no solo cuando se detectan enfermedades. Esta es la imagen constante en las instituciones educativas cuando se habla de casos de meningitis, colegios cerrados y una limpieza exhaustiva con lavandina y desinfectantes. En algunos casos incluso se procede a fumigar el edificio, pero los expertos afirman que esto solo ofrece una falsa sensación de seguridad a los padres. Porque el hecho de las limpiezas profundas tampoco eso garantiza, porque uno se debe de bañar todos los días, se debe de lavar las manos en la mayor cantidad de veces que pueda. Se debe cepillar los dientes como mínimo 3 veces al día. No pasa con, me voy a cepillar los dientes 1 hora hoy para no cepillarme más durante la semana. O sea, eso es lo que deben entender las personas. ¿Cuál es el lugar donde se hace de manera sistémica, constantemente, y vamos nosotros reforzando en las instituciones educativas? Para los especialistas, es más común que el contagio se dé dentro del seno familiar y no en las instituciones, ya que para que esto ocurra se debe estar expuesto durante 4 horas y a menos de 1 metro de la persona afectada. El padre, si no realiza este tipo de actividades en su hogar, no traslada estas costumbres a su hogar, no le tiene protegido a los chicos. Y hasta ahora no hay ningún solo precedente en donde la escuela sea un foco de infección a otros individuos. ¿Dónde se registran los contagios? En el seno familiar. A la fecha, unos 12 casos de meningitis se han detectado en instituciones educativas y uno más aún está en revisión. En todos los casos, apenas se dio la alarma, el ministerio inició el protocolo correspondiente ante esta situación. Poder tomar las medidas higiénicas dentro de la institución, que esas medidas también consten en los planes diarios de las docentes, que se verifique si se cuenta con los materiales tanto como jabón, toallas para el lavado de manos, lo que sería el alcohol en gel para neutralizar el tema de los gérmenes, virus y demás, y para que se puedan hacer campañas de promoción de la higiene. En los próximos días se lanzará también un documento donde se establezca qué no se debe hacer ante casos de meningitis. Entre los puntos se destaca la protección integral de la identidad, curso y diagnóstico del niño o niña, para evitar estigmatizar a la enfermedad y que esto pueda afectar a posterior el desarrollo social del joven.